de Gama. Bienvenidos a Rumbo Minero, bienvenido Oscar. Gracias. Bueno, tenemos como invitada a la señora Carmen Omonte del partido Perú Posible, ¿no? Así es, ella es la candidata a la segunda vicepresidencia, es parlamentaria, ex ministra, o sea, no es una improvisada en las lides políticas, y vamos a hablar con ella de los temas que aquí nos convocan, que son minería, inversión, conflictividad social. Así es. Tras la pausa venimos con Carmen Omonte. En el año del impulso minero, el Grupo de Gama organiza Expomina Perú, la feria minera internacional más grande e importante del 2016, presidida por Eva Arias, presidenta ejecutiva de Minera Poderosa, que cuenta con un comité consultivo y central, integrado por los líderes de las grandes empresas mineras del Perú. Expomina Perú superará los 100.000 visitantes entre compradores y ejecutivos de las principales mineras y contará con la participación de 800 empresas nacionales y extranjeras procedentes de 27 países que exhibirán sus productos en más de 1.200 stands y generarán intenciones de transacciones comerciales estimadas en $600 millones. En esta edición, por primera vez, Expomina 2016 presentará, además, la gran conferencia internacional de minería CONFEMIN, el principal encuentro empresarial minero del Perú, principal plataforma empresarial minera del Perú. CONFEMIN se desarrollará en el contexto de un nuevo gobierno y será el escenario perfecto para analizar los más importantes temas de minería peruana en sus 7 grandes pilares, que son Foro, Proyecto e Inversiones Mineras en el Perú. Foro, Líderes Mineros, Retos y Oportunidades. Foro, Políticas Públicas en Minería 2016-2021. Foro, Clima de Inversión, Mercados y Precios. Foro, Logística y Abastecimiento. Foro, Minería y Recursos Humanos. Foro, Desarrollo Social y Medioambiental. Ya se iniciaron la venta de inscripciones para las conferencias en CONFEMIN. Forma parte de Expomina Perú y de su gran feria y reserve su stand. Expomina Perú, del 14 al 16 de septiembre. Centro de Exposiciones Jockey. Ingrese a www.expominaperú.com. Bien, nos encontramos ahora con Carmen Omonte. Bienvenida, Carmen, al programa. Gracias por la invitación, Jorge, Oscar. Gracias. Encantado. Cuéntanos un poco cuál es la propuesta para la minería de Perú Posible, cuál es la idea del trabajo que se va a hacer en el sector minero. Hay idas y venidas, siempre hay problemas, siendo un sector tan importante para el país, ¿no? Siendo uno de los sectores vitales para nuestra economía y por ende para el desarrollo de toda nuestra sociedad. Gracias por darme la oportunidad de contar un poco qué es lo que piensa hacer Perú Posible, Alejandro Toledo como cabeza en esta posibilidad política y en base también a lo que ya se hizo. Y eso es importante porque se pueden decir muchas cosas, se pueden ofrecer muchas cosas, pero creo que el votante en general y sobre todo los gremios o el sector inversionista tiene que también tomar en cuenta qué es lo que se hizo, que finalmente es la garantía de lo que se puede hacer en consecuencia y en coherencia. Nosotros tenemos no solamente dentro de nuestro plan de gobierno puntualizada la prioridad del sector minero y todos los grandes recursos con los que contamos como país. Nosotros debemos de sentirnos como peruanos bendecidos por nuestros recursos naturales, por un lado. Fundamentalmente, por supuesto, el minero, el agroforestal, el pesquero y el de turismo. Y todos estos recursos tienen que tener el paraguas que es fundamental, que es el del recurso humano. Sin la inversión, sin el fortalecimiento de este capital humano, tampoco podemos hablar de los demás recursos que son tan vitales para nuestro país. En primer lugar, entonces, sentirnos bendecidos, sentir que estos recursos, pero hoy estamos hablando de la minería, son fundamentales. La actividad extractiva es vital, por lo menos en el corto plazo. Hablamos y siempre hemos hablado de la diversificación y saludamos esa línea que pueda haber tenido este gobierno, por lo menos en propuesta, en horizonte. Pero aún así tengamos muy claro el horizonte de la diversificación, no podemos dejar de tener también en claro el nivel de prioridad que debe tener el sector minero para nuestro desarrollo. Es el 50% de nuestras divisas, el 11% de nuestro PBI,
creo que lo que representa actualmente el sector minero, cómo competir con estos 20.000 millones de dólares que ingresan por la minería, en el ámbito agrícola, 5.000 millones, forestal, 3.000 millones, que son vitales, Claro, pero no van a competir todavía digamos, con estos ingresos de la minería. Correcto, hay muchas personas que pensamos así. El problema es cómo hacer, por ejemplo, hace poco, me parece que en diciembre del año pasado estuvo Alejandro Toledo en Cajamarca, ¿no? Hablando sobre las posibilidades de la minería, y no fue muy, digamos, muy Bien recibido. Bien recibido, ¿no? Hubieron muchas personas que dijeron que cómo era posible, que hablara de esa manera, sobre conga y no sé qué. Entonces el tema es, claro, pensamos de esa manera, pero el tema es cómo va un hipotético gobierno de Alejandro Toledo, cómo va a tratar este tema, por ejemplo, de Cajamarca, donde tenemos la mitad de la población, yo personalmente creo, envenenada por ONGs antimineras que no les dicen la verdad, y la otra mitad a favor. ¿Cómo se trata esto? Hay, y es fundamental el criterio dentro del partido, del que el éxito de la minería está íntimamente ligado al manejo de la conflictividad social. No es un tema que solamente sucede en Perú. Se dice, se habla sobre la maldición que tenemos muchos países de contar con grandes recursos, sobre todo mineros. Y cómo eso, en décadas pasadas, no estamos hablando del presente ni del futuro, en décadas pasadas no implicó ese gran potencial de recursos mineros, de riqueza bajo nuestra tierra, de cerrar brechas. Lamentablemente esa fue una realidad pasada. Pero ¿cómo lo enfrentamos ahora y cómo lo enfrentamos a futuro? Alejandro Toledo lo dice claramente en un libro que ha publicado hace muy poco tiempo, que es el de Sociedad Compartida, pero también lo decimos en nuestro plan de gobierno. ¿Cómo establecemos ese pacto social, ese contrato social real, con genuino liderazgo entre quienes asumen el poder, Estado, frente a las comunidades, a la población en general y frente a los inversionistas, frente a las empresas? ¿Cómo asumimos ese rol de garantes, ese rol de intermediadores para que esa conflictividad social no pese? ¿Cómo las instituciones políticas no pesan sobre las instituciones económicas? ¿Cómo llegamos a un equilibrio que finalmente todos sientan ese beneficio de esta bendición de nuestra minería y de las posibilidades de beneficio para todos? Ahí, Carmen, allí viene la preocupación, porque si bien creo que tirios y troyanos reconocen que el gobierno de Toledo fue un gobierno exitoso desde el punto de vista económico, están allí las cifras, no lo fue en el campo mediático, en el campo de la comunicación, de la difusión. Y como decía el sábado pasado con Vladimir Oguaro, Jorge, muy bien, el tema de la información a la gente es fundamental, porque las ONGs antimineras, los antis en general, ganan por wall cover. Y el problema con el gobierno de Alejandro Toledo es que si algo le falló fue la comunicación. Recordemos que empezó con el Arequipazo, que fue el primer gran fracaso de un emprendimiento, de un esfuerzo privado. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes ahora para no repetir esos errores? Cuando Alejandro llegó al gobierno en el 2001, encontró un decrecimiento en nuestra economía, menos 3%, lo dejamos en más de 7%. Ninguno de los gobiernos que han venido después, o de los anteriores, tuvieron ese margen de crecimiento tan grande. Alan García lo mantuvo más o menos en el nivel, pero ninguno, este gobierno no hay que ni mencionarlo, no hay ningún gobierno que haya tenido ese margen. Pero para haber logrado ese crecimiento, no solamente se asumieron políticas de institucionalización, de promoción a la agroexportación que se reconoce, que todos lo reconocemos, sino también se promovió la inversión. Bambas fue un buen ejemplo en su momento, pero por supuesto también hubieron temas que se tenían que mejorar. Toledo en esa época, y lo tenemos que retomar nuevamente de tener la posibilidad de ser gobierno, institucionalizó el diálogo, no solamente con el Consejo Nacional de Descentralización, que era una mesa en la que se sentaban todos los representantes de los gobiernos locales, regionales en ese momento, y también institucionalizó el INDEPA. Eran mecanismos de fogue, de que puedan llegar a nivel ministerial las demandas de la ciudadanía, sobre todo en los lugares donde habían posibilidad de inversión. Eso es fundamental, eso es fundamental. Pero toda nuestra línea, definitivamente, como lo dije en un momento, como lo que fuimos de gobierno y lo que podemos ser gobierno, va en el hecho de tener genuino liderazgo, intermediar, destrabar esas inversiones. Se calculan alrededor de 65.000 millones entrampados todavía de grandes inversiones en nuestra minería, y es algo que nos debiera doler como peruanos. Y un análisis, si me permiten, y esto es un tema que se dice mucho de afuera, que se ve más de afuera que aquí dentro de Perú. Probablemente Perú, con el potencial en recurso minero que tenemos, es el único país que tiene solamente una pata de la mesa, que es el Ministerio de Medio Ambiente, que hace activismo.
Y eso se los he dicho yo en varias oportunidades en conversaciones informales a los... ¿Activismo en qué sentido? En general en el mundo, los países que tienen producción en recursos naturales ingentes, sobre todo en el minero, tienen que encontrar un equilibrio en el ministerio que promueve la protección del medio ambiente, que es fundamental y hay que aplaudir y hay que saludarlo, con los ministerios productivos, como el Ministerio de Energía y Minas, por poner un ejemplo en este sector. Ambos ministerios debieran de saber llegar con el mismo peso de interés, y ahí es el tema de activismo, a llegar a comunicar a la sociedad, a los que están dentro del área de influencia, pero a la sociedad en general. Todos los peruanos, todos, grandes y chicos, debiéramos sentirnos orgullosos de ser un país minero. Todos. Y esa es una tarea y una responsabilidad, y se lo digo directamente al sector de energía y minas. Como Argentina, un país ganadero, etc. Así es, no hace activismo. El ministro Pulgar Vidal es el único ministro que está durando todo el gobierno. Eso dice mucho del peso, de la influencia, de la capacidad de socializar sus temas, y está bien que lo haga. Por favor, no vayan a pensar que yo estoy en contra. No, en absoluto. Estoy de acuerdo también con el trabajo ¿Qué se puede hacer en el medio ambiente? ¿Qué se puede hacer en un hipotético gobierno de ustedes de Perú Posible con el tema de las inversiones, ¿no? Hemos hablado de las comunidades, hemos hablado del manejo del sector, pero es muy importante el tema de las inversiones nacionales, porque es una gran parte, y también extranjeras, ¿no? A veces el Perú todavía no es un país que se marketea bien para el tema de las inversiones, ¿no? Por tanto problema que tenemos. Entonces, ¿qué se puede hacer para esto? Cerrando un poco en el tema minero, cómo fortalecer, destrabar lo que ya hay, porque no hay mucho que llamar. En el fondo ya tenemos proyectos que están estancados, que ya se sabe cuáles son, todos lo sabemos, Cajamarca, en Apurímac, en fin, se sabe cuáles están pendientes. No solamente es el tema de la conflictividad social, que tiene que haber un genuino liderazgo para saber llevar el concepto del beneficio a toda la comunidad, a todo el país. Por un lado, el tema de la conflictividad social, el tema de la tramitología, que ninguno de nosotros nos cansamos de repetir, todavía nos pesa. Se ha hecho un esfuerzo, pero creo que todavía tibio en este gobierno, no se ven los resultados. El precio de la materia prima fuera, de todas maneras, va a influir. El tema de la estabilidad jurídica, creo que sí hemos avanzado, creo que hemos avanzado un poquito, pero no es suficiente. Entonces, el tema de la tramitología es fundamental, de la burocracia, del peso, de la cantidad de firmas, del temor de nuestros funcionarios, y también el tema de las capacidades de los gobiernos regionales. Cada vez los gobiernos regionales en el sector minero, hace poco la ministra anunció que se va a reformular todo el trabajo y la posibilidad de que el gobierno central retome parte de esa tramitología que se descentralizó y lamentablemente todavía sin capacidades correctas para parte de los gobiernos regionales. Por un lado, ya hablando de la inversión en general, como lo mencionabas, Oscar, creo que nadie puede dudar la convocatoria, el esfuerzo que se hizo para implementar tantos TLCs, esa decisión política que se necesitó. La decisión política, por ejemplo, de haber logrado que se hiciera Camisea en 44 meses. Es el único megaproyecto y lo que representa actualmente Camisea para nuestro PBI y X Correcto. Logros más. La partida de nacimiento de Toromocho también fue en el gobierno. Decisión política. Toledo la tiene. Y todo lo que lo estamos acompañando lo tenemos. Pero antes, Carmen, antes que nos gane el tiempo, todo lo que usted ha dicho suena muy bien, ya creo que se ha ganado algunos votos en la audiencia, perfecto. Pero aterricemos, porque el tiempo nos va a ganar, en cosas muy puntuales. Por ejemplo, temas que estamos debatiendo permanentemente con Jorge y con todos los invitados. Él ha planteado, para evitar los conflictos sociales, el canon minero comunal. El movimiento Fuerza Popular de Keiko Fujimori y Vladimiro Guaro, que estuvo acá la semana pasada, ha dicho: vamos a darle accionariado difundido, de alguna manera, para participación a las comunidades en las empresas mineras. ¿Cuál es el planteamiento concreto, por favor, Carmen, de ustedes para evitar los conflictos sociales? Lo ha dicho Alejandro Toledo. Lo explica claramente en un libro que espero que en algún momento se pueda leer, porque es bastante coherente. Lo llama él a la avena, pero llamémoslo como lo llamemos. Es que ya en etapa previa de exploración de un proyecto determinado, la empresa inversionista llega a un acuerdo, puede ser un memorándum de entendimiento, un acuerdo previo con las comunidades y establezca cuáles son sus prioridades. Puede ser agua y desagüe, puede ser energía, puede ser la escuela, puede ser el hospital.
y desde un inicio se comprometa a invertir en esa demanda priorizada por la propia comunidad. Pero ¿quién representa al Estado? ¿Quién representa al Estado? ¿El Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, la PCM? ¿Quién? Personalmente considero la PCM, pero es un tema que tendría que definirse ya. Pero es importante que se defina ya, porque eso hace la diferencia, Carmen. Así es. O sea, hay que aterrizar en eso. Debiera de asumirlo. Personalmente podría ser el Ministerio de Energía y Minas, pero mientras no tenga esa capacidad de liderazgo y de hacer activismo también con su propia gestión, todavía no está previsto. Yendo al tema de Alavena, se priorizan las necesidades, la comunidad prioriza cuál es su necesidad, sea cual fuera. La empresa invierte desde el pago, con buenos sueldos, con honorarios que valgan la pena, de jóvenes que hayan estudiado en la universidad, que hayan estudiado de primer nivel, que puedan ir a esa comunidad, pagados por la empresa, desde el estudio de prefactibilidad, del estudio de factibilidad, todo el proceso a la ejecución de la obra. Pero muchas de esas cosas ya se hacen. Y eso se ha descontado ya de los impuestos de la empresa. Probablemente se hagan, pero más por iniciativa de la empresa. En este caso tendría que ser una iniciativa, una política de Estado, para que finalmente controlemos en parte, podamos lograr un mejor resultado en este vínculo. ¿Pero están de acuerdo o no con la propuesta del canon minero comunal? Es muy similar. O sea, el darles más dinero a los... Es muy similar. Ya. Ahora que el término de canon es complicado, porque nosotros también podríamos haberlo usado, porque requiere todo un cambio de ley, de normativa, y lo que menos queremos es justamente volver a conflictos sociales. Si uno habla en este momento de la redistribución del canon y proyectos importantísimos que están también en cartera, y este concepto también del canon que ha lanzado Al García, probablemente requiera o lleve a una mala información de la gente y que se levanten en algunos espacios diciendo, bueno, no, el canon ya es algo que lo he conseguido, ya lo he logrado y no queremos que nos muevan. ¿Y están ustedes de acuerdo con convertir a los comuneros en accionistas de las empresas mineras? Como propone más o menos Fuerza Popular. Es una posibilidad que va a requerir mayor debate. En el caso del Alavena es una relación, un vínculo directo de la empresa que cierre toda desde la carencia de capacidades hasta la ejecución de una obra, de aquellas demandas priorizadas que tenga una comunidad y que sean descontadas del impuesto de la empresa hacia el Estado. Bien, Carmen, muchas gracias por estar en el programa y te esperamos en otra oportunidad para poder conversar un poco más de estos temas. Muchas gracias. Gracias. Estuvo con nosotros Carmen Omonte, pausa y regresamos. En Contacto, somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que solo la experiencia de Contacto puede brindar. Contacto, corredores de seguros. Paz social, equilibrio ambiental, inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 15 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Bien, muy interesante la entrevista con Carmen Omonte. Personalmente pienso que hay partidos políticos que están más preparados para el manejo del sector minero y hay partidos políticos que están menos preparados, ¿no? Sí, aunque la política ciertamente es injusta, ingrata. El gobierno de Toledo fue un buen gobierno desde el punto de vista económico, ¿no? Las variables económicas estaban algunas bajo cero y las dejó bien, pero no supo comunicar bien. Si tuvo un gran problema, como se lo dijimos a Carmen Omonte, fue justamente el poder comunicar apropiadamente. Pero bueno, la tienen difícil, definitivamente vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Así es. Bien, por supuesto, mencionarles la salida de la revista Rumbo Minero, la revista líder del sector minero. Rumbo Minero es la revista que tiene grandes entrevistas. Si usted quiere ser proveedor, publicite en Rumbo Minero. Y también, por supuesto, ya viene el evento Expomina, justamente después de la juramentación del nuevo presidente o presidenta de la República en julio. Viene en septiembre Expomina, el gran evento de la minería, más de 1.200 stands. Estarán presentes todas las empresas mineras, un comité consultivo muy importante. La presidenta es Eva Arias de Sologuren. Y por supuesto tendremos la visita de más de 100.000 personas
la rueda de negocios de PROMPERÚ y la feria Expomina, así como también la conferencia internacional de minería, una conferencia con 9 grandes foros que son los pilares para el desarrollo de la minería, y este evento va a ser realmente un antes y un después de la minería en los próximos 5 años. Por favor, entrar a www.expominaperú.com y podrá usted, si es proveedor o piensa ser proveedor del sector minero, tome un stand en Expomina Perú. Bien, Oscar, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Y los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana acá por Canal N. A continuación, acompáñenos a nuestro programa Perú Construye. El Grupo Digama cuenta con 10 años de experiencia desarrollando herramientas de negocios e información a través de la publicación de revistas especializadas, eventos con valor agregado, medios digitales y programas de televisión. Publicaciones: Revista Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Revista Perú Construye, la revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Eventos: Expomina Perú, la feria internacional minera más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más importante de la construcción e infraestructura. Minpro, feria logística minera más importante del Perú. Medios digitales y programas de televisión. Programa Rumbo Minero TV. Programa Perú Construye TV. Páginas webs: Rumbo Minero y Perú Construye, las webs más visitadas de los sectores de construcción y minería. Boletines de noticias diarias de Rumbo Minero y Perú Construye, dirigidos a los sectores de construcción y minería. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales.